Papá egoísta le dio a mi hija un palo para su cumpleaños y dijo, los regalos caros son solo para... El papá egoísta le dio a mi hija un palo para su cumpleaños y dijo, los regalos caros son solo para otros nietos. Todos rieron, pero 30 minutos después hubo silencio. Siempre supe que mi padre era egoísta, pero esto era otra cosa. Amanda había estado esperando su 10º cumpleaños durante meses. Tenía una lista de cosas que soñaba con recibir, una bicicleta, algunos materiales de arte, tal vez incluso una nueva casa de muñecas. Emily y yo planeamos una gran fiesta, invitando a familiares y amigos cercanos. Las decoraciones estaban listas, el pastel estaba listo y Amanda estaba radiante de emoción. Entonces llegaron mis padres, tarde, por supuesto. Mi padre entró con su habitual aire de autoimportancia, mi madre lo seguía. No llevaba una bolsa de regalo, ni una caja cuidadosamente envuelta, solo una rama áspera, ligeramente rota, en la mano. Un palo. Amanda lo miró desconcertada. ¿Qué es eso? Mi padre se lo tendió. Tu regalo de cumpleaños, anunció con una sonrisa. La habitación se quedó en silencio por un segundo, luego unas risas incómodas recorrieron a los invitados. Mi hermana Laura y su esposo intercambiaron miradas divertidas. Mi madre soltó una suave risa forzada. Amanda dudó antes de tomarlo, sosteniéndolo como si fuera a morderla. No entiendo. Mi padre aplaudió. Los regalos caros son solo para otros nietos. Y luego se rió, una risa profunda y sincera, como si acabara de contar el mejor chiste de su vida. Laura rió, su esposo sonrió, incluso algunos de nuestros invitados más despistados soltaron risitas educadas, sin darse cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. La cara de Amanda se arrugó. Se volvió hacia mí y Emily, su voz pequeña. ¿Por qué dice eso el abuelo? Emily la abrazó y le frotó la espalda. Pude ver su mandíbula apretarse como siempre lo hacía cuando se contenía. Yo no me estaba conteniendo. Me volví hacia mi padre, mi voz baja. ¿Qué demonios te pasa? Se encogió de hombros, completamente despreocupado. No te mereces mi respeto, William. Lo sabes. ¿Por qué debería gastar dinero en tu hija? La risa murió instantáneamente. Algunas personas se movieron incómodas al darse cuenta de que se habían reído de algo que no era una broma. Vi rojo. Los últimos años de sus mezquinos juegos, su favoritismo, su interminable manipulación, todo se me vino encima en ese momento. Pero en lugar de explotar, hice algo más. Sonreí. Y luego me levanté, crucé la habitación e hice algo que hizo que la cara de mi padre se desplomara por primera vez esa noche. Cogí un cuchillo. Por un segundo, la habitación contuvo la respiración, no de forma violenta. No iba a hacer nada loco, pero de una manera que dejaba claro que algo estaba a punto de suceder. Me volví hacia el pastel por el que Amanda había estado tan emocionada y corté cuidadosamente 2 rebanadas perfectas, una para ella, una para Emily. Luego me volví hacia mi padre. Ya no eres bienvenido aquí, dije. Silencio. No del tipo incómodo, un silencio profundo e inquietante que se asentó en las paredes. El tipo que hacía que todos se dieran cuenta de que algo había cambiado permanentemente. Durante 30 minutos nadie habló. Ni mi padre, ni mi madre, ni mi hermana, ni un solo invitado. Y entonces, justo cuando pensaba que todavía tenía la sartén por el mango, decidí terminar con esto de una vez por todas. Durante 30 minutos nadie dijo una palabra. Mi padre se sentó con los brazos cruzados, su sonrisa se desvanecía lentamente mientras se daba cuenta de que nadie se apresuraba a defenderlo. Mi madre permaneció en silencio, mirando hacia su regazo. Laura evitó el contacto visual. Los invitados se movieron incómodos, de repente inseguros de qué lado deberían estar. Amanda se sentó junto a Emily, comiendo su pastel con pequeños bocados temblorosos. Ya no lloraba, pero tampoco sonreía. Eso me rompió más que nada. Finalmente, mi padre se recostó y se burló. ¿Hablas en serio, William? ¿Por una broma? Mantuve la voz tranquila. Humillaste a mi hija en su cumpleaños, delante de todos. No fue una broma. ¿Broma? Puso los ojos en blanco. Oh, por favor, tiene 10 años, lo olvidará en una semana. Amanda levantó la vista. No, no lo hará. Su rostro se crispó por un segundo, solo un segundo. Vi algo en sus ojos, algo parecido a la duda, pero luego desapareció. Jesús, murmuró, esta familia se ha vuelto blanda. Esa fue la gota que colmó el vaso. Me levanté. ¿Fue? Soltó una risa aguda. ¿Me estás echando?
¿A tu propio padre? ¿Por qué no gasté dinero en tu mocosa? Emily también se levantó. Sí, vete ahora. La tensión era insoportable. Mi madre finalmente levantó la cabeza y nos miró, con los labios apretados. Parecía que iba a decir algo, pero no lo hizo. Laura se burló. Oh, vamos, papá solo estaba. La interrumpí. ¿Crees que está bien? ¿Que trate a Amanda como basura mientras tus hijos lo tienen todo? Se encogió de hombros. Tal vez si no fueras tan. No la dejé terminar. ¿Sabes qué? He terminado de fingir. Seamos sinceros. Papá nunca me respetó. Está bien, siempre te ha favorecido a ti y a tus hijos. Bien. Pero he terminado de dejar que Amanda se sienta menos que eso. Se detiene hoy. Mi padre negó con la cabeza y empujó su silla hacia atrás. Increíble. El complejo de víctima que tienes. Di un paso más cerca. ¿Complejo de víctima? Entraste a la fiesta de cumpleaños de mi hija y le diste un maldito palo mientras te reías de cómo solo compra regalos para los hijos de Laura. Eso no es una broma, eso es ser un viejo egoísta y amargado. Por primera vez, no tuvo respuesta. Simplemente se quedó allí, con la mandíbula apretada, los puños cerrados. Me volví hacia mi madre. ¿Y tú? ¿Vas a sentarte ahí y dejar que haga esto? Dudó, y luego, con una voz más baja de lo que esperaba, dijo, no sabía que iba a hacer eso. Ese fue el momento en que todo volvió a cambiar. Mi padre se volvió hacia ella, con los ojos entrecerrados. ¿Disculpa? Carraspeó y se enderezó en su asiento. Sabía que prefería a los hijos de Laura, pero no sabía que llegaría tan lejos. Mi padre la miró como si acabara de hablar en otro idioma. Oh, no empieces. Pero ella no había terminado. William tiene razón, no fue una broma, fue cruel. A Laura se le abrió la boca. Mamá. Suspiró y dijo lentamente, deberíamos irnos. Mi padre volvió a reír, pero esta vez fue hueco. ¿De verdad estás de su lado? Ella no dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Simplemente cogió su bolso, evitando su mirada. Por primera vez en mi vida, vi a mi padre sin palabras. Y eso fue solo el comienzo. No le di tiempo a mi padre para discutir. Los dos, fuera, ahora. Mi madre no se resistió. Le dirigió a Amanda una última mirada, algo casi de disculpa, luego se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Mi padre, por otro lado, se demoró, mirando alrededor de la habitación como si esperara que alguien lo respaldara. Cuando nadie lo hizo, su rostro se torció en disgusto. Eres una broma, William, espetó. Una pequeña broma, dije de nuevo, mi voz fría. Soltó una risa seca y negó con la cabeza. Bien, pero no vengas arrastrándote cuando te des cuenta de que no puedes sacarme de tu vida. Le abrí la puerta sin decir una palabra más. Mi madre salió primero. Él la siguió, pero justo antes de cruzar el umbral, se volvió por última vez y miró a Laura. ¿Vienes? Laura dudó. Me miró, luego a mi esposa, luego a Amanda, que todavía sostenía el estúpido palo como si no supiera qué hacer con él. Luego suspiró y se levantó. Sí, voy. Por supuesto que sí. Agarró el brazo de su esposo y los dos siguieron a mis padres por la puerta. La puerta se cerró tras ellos. Durante unos segundos nadie se movió. Los invitados estaban congelados, esperando algún tipo de señal sobre qué hacer. Pero no había nada que decir, nada que hacer. Entonces Amanda se derrumbó. Rompió a llorar y escondió la cara en el estómago de Emily. Emily se arrodilló, susurró suavemente y le frotó la espalda. Me agaché a su lado y puse una mano en el hombro de Amanda. Cariño, dije suavemente, está bien. Ella sollozó. ¿Por qué me odia el abuelo? Emily cerró los ojos y respiró hondo. Apreté los puños, obligando a mi voz a mantener la calma. No te odia, solo, no sabe cómo ser una buena persona. Ella sollozó. Pero es amable con los hijos de Laura. Tragué el nudo en mi garganta. Lo sé, cariño, y no es justo. Pero escúchame, te amamos más que a nada. No lo necesitas para ser feliz. Se limpió la nariz con la manga. Pero mi fiesta está arruinada. Y esa parte dolía más, porque tenía razón. El aire de la habitación era pesado. Nadie se reía, nadie celebraba. Los invitados se movían torpemente, algunos murmuraban excusas rápidas para irse. La fiesta de cumpleaños que se suponía que sería perfecta se había convertido en un desastre.
Emily y yo hicimos todo lo posible para aligerar el estado de ánimo, pero el daño estaba hecho. Las velas ya se habían derretido, los regalos se sentían sin sentido. Amanda intentó sonreír, intentó fingir que estaba bien, pero no lo estaba. Y fue entonces cuando tomé una decisión. Esto no había terminado. No iba a dejar que mi padre se saliera con la suya pensando que había ganado, pensando que podía humillar a mi hija y salirse con la suya. No, iba a hacer que se arrepintiera. Quería jugar juegos crueles, bien, yo también jugaría. Pero yo jugaría de forma más inteligente. La venganza se acercaba y él no la vería venir hasta que fuera demasiado tarde. A mi padre siempre le ha encantado el control. Construyó su vida en torno a él. Controlando a mi madre, controlando a mi hermana, y sobre todo, tratando de controlarme a mí. Pero había una cosa que nunca pudo controlar, por mucho que lo intentara, mi negocio. Lo comencé de la nada. Largas horas, sacrificios interminables, superando cada revés. Y cuando finalmente despegó, mi padre tuvo el descaro de fingir que tenía algo que ver con eso. Nunca invirtió un centavo, nunca dio consejos, nunca movió un dedo para ayudar. Pero en el momento en que tuvo éxito, de repente andaba por ahí como si fuera cofundador. Me presentaba a la gente como si trabajara para él. Lo llamaba nuestro negocio, aunque no tenía nada que ver con él. Y lo peor, lo dejé pasar durante años porque, en el fondo, pensé que si lo hacía sentir importante, tal vez finalmente me respetaría. Eso fue un error. Después del cumpleaños de Amanda, dejé de dejar pasar las cosas. A la mañana siguiente llamé a mi abogado. Sácalo por completo, dije. Mi abogado guardó silencio por un segundo. ¿Estás seguro? Tu padre no figura técnicamente en ninguna parte, pero actúa como. No es nada. Hazlo oficial. Y así, le cerré la puerta para siempre. No se dio cuenta al principio. Estaba demasiado ocupado enfurruñado, probablemente esperando que volviera arrastrándome con una disculpa. Pero cuando sus llamadas habituales a mi oficina no fueron respondidas, y cuando su nombre fue eliminado de todo lo que pretendía ser parte, finalmente comenzó a darse cuenta de que algo andaba mal. Entonces llegó la tormenta. Apareció en mi oficina sin previo aviso, pasando junto a mi asistente como si fuera el dueño del lugar. William, ladró, ¿qué demonios está pasando? Me recosté en mi silla, completamente tranquilo. No sé de qué estás hablando. Su rostro ya estaba rojo. Llamé al banco hoy, no me dan ninguna información. Llamé a tu junta directiva, de repente no soy bienvenido en sus reuniones. ¿A qué demonios estás jugando? Me encogí de hombros. Dijiste que no merecía tu respeto, entonces, ¿por qué deberías tener alguna parte en mi negocio? Apretó la mandíbula. Construí esto contigo. Me reí. No, yo construí esto. A ti solo te gusta actuar como si lo hubieras hecho. ¿Pequeño ingrato? Cuidado, advertí, estás en mi edificio y no te debo nada. Por primera vez en su vida, mi padre parecía perdido. Pude verlo en sus ojos. Había pasado años fingiendo ser un rey, caminando con el pecho henchido, hablando de su empresa, su influencia. Y ahora se había ido. No tenía nada. Y lo mejor, se lo había hecho a sí mismo. Se acercó, tratando de recuperar el control. ¿De verdad crees que puedes sacarme así? ¿Ya? Su respiración era pesada. Me miró como si quisiera golpearme, gritarme, algo. Pero no había nada que pudiera hacer. Sin influencia, sin poder. Prácticamente podía ver su ego desmoronarse. Te arrepentirás de esto, dijo finalmente, su voz temblando de rabia apenas contenida. Me necesitas. Sonreí. No, papá, nunca lo hice. Y luego llamé a seguridad. Seguridad ni siquiera tuvo que tocarlo. Tan pronto como presioné el botón en mi escritorio, dos hombres altos y anchos de hombros entraron en mi oficina. Mi padre los miró y se dio cuenta de lo patético que debía verse. Un viejo haciendo una rabieta en un lugar donde no tenía poder. ¿Hablas en serio, Siseo? Incliné la cabeza. ¿Crees que puedes venir aquí y hacer demandas? Esta no es tu casa, este no es tu negocio. No tienes autoridad aquí. Y nunca la tuviste. Se burló, sacudiendo la cabeza, pero pude ver sus manos apretadas a los costados. Se estaba deshaciendo. Crees que eres intocable, murmuró más para sí mismo que para mí. Pero déjame recordarte, hijo, que todavía soy tu padre. No puedes borrarme solo porque haces una rabieta. Sonreí. Ya lo hice. Y créeme,
papá, se siente genial. Los guardias dieron un paso al frente y por un segundo pensé que iba a defenderse. Sus puños apretados, su pecho hinchado como si estuviera a punto de lanzar un puñetazo. Pero entonces sucedió algo inesperado. La puerta de la oficina se abrió de nuevo y entró mi madre. No se suponía que estuviera allí. No había hablado con ella desde la fiesta y ciertamente no la había invitado. Pero allí estaba, parada en la puerta, mirándome a mí y a mi padre con una expresión en su rostro que no pude identificar. Howard, dijo en voz baja, dirigiéndose a mi padre, ven conmigo. Sus ojos se posaron en los de ella, su ira se convirtió momentáneamente en confusión. ¿Qué estás haciendo aquí? Ella respiró hondo, luego me miró. William, ¿podemos hablar a solas? Dudé, pero luego asentí con la cabeza a los guardias. Denos la habitación. Salieron, cerrando la puerta tras ellos. Ahora estábamos solo nosotros tres. Mamá, lo que sea que vayas a decir, comencé, pero ella levantó una mano. Sé que estás enojado, dijo, y no te culpo. Lo que hizo tu padre estuvo mal. Debería haberlo detenido hace mucho tiempo. La cabeza de mi padre se volvió hacia ella. Bárbara. ¿Qué demonios? Ella lo ignoró. Pero tienes que escucharme. Crucé los brazos. Adelante. Dudó, y luego dijo algo que nunca esperé. Me voy. Parpadeé. Fuera de. Tragó saliva. De esto. De él. De la vida en la que he estado atrapada durante décadas. El rostro de mi padre palideció. ¿De qué estás hablando? Ella se volvió hacia él y por primera vez en mi vida, vi lástima en sus ojos. Howard, he pasado toda mi vida callada, viéndote jugar a los favoritos, viéndote derribar a William porque no soportas que sea mejor que tú. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Se volvió hacia mí. Debería haberme ido hace mucho tiempo, pero tenía miedo de perder la casa, de perder la seguridad, de empezar de nuevo. Respiró hondo. Pero ya no tengo miedo. La miré fijamente, tratando de procesar lo que decía. ¿Te vas a divorciar de él?, pregunté lentamente. Ella asintió. Si me ayudas. Mi padre golpeó su puño en mi escritorio. ¿Estás loca? Se estremeció, pero no retrocedió. No, Howard. Creo que finalmente estoy cuerda. Se volvió hacia mí, su rostro contorsionado por la pura ira. Esto es culpa tuya, siseó. Lo estás poniendo en mi contra. Me recosté en mi silla, con los brazos aún cruzados. No, papá, tú hiciste eso, tú solo. Por primera vez en su vida, mi padre parecía verdaderamente impotente. Y era hermoso. Mi padre temblaba, su rostro rojo de ira de hacía solo unos momentos se había desvanecido a una palidez enfermiza. Nos miró a mi madre y a mí como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. ¿Hablas en serio?, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. ¿De verdad me dejas? Mi madre asintió, con las manos a los costados. Sí, Howard, lo hago. Su respiración era irregular ahora. Estás cometiendo un error. ¿Crees que él cuidará de ti? ¿Crees que William te salvará? Soltó una risa amarga. Noticias de última hora, Bárbara, si me abandonas, no obtienes nada. Incliné la cabeza. ¿Estás seguro de eso? Se burló. ¿Qué demonios significa eso? Me incliné hacia adelante y golpeé mis dedos en el escritorio. Nunca te ocupaste de las finanzas, papá. Nunca te molestaste. Mamá, ¿verdad? Solo dabas órdenes y asumías que todo estaba bajo tu control. Sus ojos se dirigieron a ella. ¿Bárbara? Ella me miró, luego a él. Luego soltó la bomba. Ya he hablado con los abogados. Todo a mi nombre es mío. La mitad de la casa, la mitad de los ahorros. Y teniendo en cuenta lo mucho que he soportado a lo largo de los años, voy a por más. Mi padre abrió la boca, pero no salieron palabras. Sonreí. Oh, y como te gusta fingir que mi negocio era tu negocio, hice que mi equipo legal investigara un poco. Resulta que sacaste préstamos a tu nombre asumiendo que los cubriría con fondos de la empresa. Contuvo la respiración. Adivina qué pasa cuando esos préstamos no se pagan, continué. El banco no viene por mí, vienen por ti. Me miró fijamente, finalmente dándose cuenta de lo bajo que había caído. Estás mintiendo, murmuró. Me recosté y crucé los brazos. Descúbrelo tú mismo. Se volvió hacia mi madre.
Bárbara, no puedes hacerme esto. Ella lo miró y, por primera vez en mi vida, no vi miedo en sus ojos, ni vacilación, solo claridad. Tú te hiciste esto a ti mismo, Howard. Retrocedió un paso, agarrando el borde del escritorio como si lo necesitara para mantenerse de pie. Tú ingrata. Lo interrumpí. No, papá, ese eres tú. Te dieron una familia, y en lugar de amarnos, jugaste a los favoritos. Tenías un hijo que construyó algo increíble, y en lugar de estar orgulloso, intentaste atribuirte el mérito. Tenías una esposa que te apoyó durante años, y en lugar de apreciarla, la trataste como si fuera desechable. Negué con la cabeza. Lo perdiste todo, papá. Y no tienes a nadie a quien culpar más que a ti mismo. La habitación se quedó en silencio. Por primera vez, mi padre no tenía nada que decir. Sin insultos, sin manipulación, sin paciencia, sin forma de darle la vuelta a la situación a su favor. Realmente había perdido. Un timbre de mi teléfono rompió el silencio. Miré la pantalla. Un mensaje de texto de Emily. Amanda se siente mejor. La llevamos a tomar un helado. Estás sonriendo de nuevo. Exhalé, la tensión abandonó mi cuerpo. Eso era todo lo que importaba. Amanda estaba feliz, segura, intacta por el veneno de mi padre. Lo miré de nuevo. Deberías irte. Me miró fijamente, sus ojos llenos de algo que no pude identificar. Tal vez arrepentimiento, tal vez odio, tal vez solo el peso de darse cuenta de que finalmente se había quedado sin gente a la que manipular. Se dio la vuelta y salió. Mi madre se quedó un momento más, mirándome con algo parecido a la gratitud. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué?, pregunté. Por recordarme que todavía tengo una opción. Luego ella también se fue. Y así, mi padre estaba fuera de mi vida. No voy a mentir y decir que no se sintió bien. ¿Lo hizo? Se sintió bien. No me vengué por venganza, lo hice para proteger a mi hija, para asegurarme de que nunca tuviera que sentirse menos que eso, que nunca tuviera que pasar por otro cumpleaños sintiéndose no amada. Y mientras salía de mi oficina para ir a casa con mi familia, sabía una cosa con seguridad, mi padre nunca volvería a lastimarnos.